Al ver esta imagen con toda esa energía brillante, la verdad es que parece pura magia, ¿verdad? O quizá el superpoder de algún personaje de película. Pero de sobrenatural no tiene nada en absoluto. Son simple y llanamente las asombrosas leyes de nuestro mundo físico en plena acción. Hablamos de la electricidad y el magnetismo, dos fuerzas totalmente invisibles pero superpotentes que moldean la materia y que literalmente hacen que funcione todo a nuestro alrededor. Bienvenidos a esta explicación visual. El gran objetivo de hoy es desmitificar, de una vez por todas, estos conceptos clave de la física. Vamos a coger ideas que a veces suenan un poco abstractas y las vamos a transformar en algo súper comprensible y, sobre todo, fascinante. Esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, la fuerza de la electricidad. Segundo, los circuitos y los materiales conductores. Tercero, nos meteremos de lleno en los misterios del magnetismo. Y terminaremos con el punto 4, la Tierra vista como un imán gigante. Bien, vamos a lleno con esto. Empecemos por la primera mitad de esta función doble que tenemos hoy, explorando desde cero de dónde sale exactamente la energía eléctrica. Para entender qué es la electricidad de verdad, el primer paso es definir la carga eléctrica. Básicamente es una propiedad fundamental de la materia que causa todos estos fenómenos eléctricos que conocemos, y viene en dos formas, positiva y negativa. Vale, igual suena muy técnico, pero lo experimentamos todos los días. Piensa en esas chispitas que saltan cuando te quitas un jersey de lana a oscuras, o el típico y molesto calambrazo que te da al tocar el pomo del coche. Pues bien, si lo llevamos a una escala mucho mayor, un rayo en plena tormenta no es más que una manifestación bestial de esta mismísima carga eléctrica. Y esto se puede ver clarísimo con un ejemplo muy práctico. Si cogemos un simple bolígrafo y lo frotamos con un paño de lana, se produce una transferencia directa de cargas. Lo que pasa es que las cargas negativas de la tela saltan al bolígrafo. El resultado, el bolígrafo se queda cargado negativamente y la lana positivamente. Y de repente, al tener esa carga extra, el bolígrafo se convierte en una especie de imán capaz de atraer cosas ligeras, como unos trocitos de papel en la mesa. Es física elemental ocurriendo en la palma de la mano. Entonces, el punto clave es entender esta doble cara de las cargas. Las positivas y las negativas interactúan siguiendo unas reglas de atracción y repulsión que son súper estrictas. Es muy simple. Por un lado está la repulsión. Si dos objetos tienen la misma carga, ya sea los dos positivos o los dos negativos, se van a repeler, se empujan para alejarse. Por otro lado, la atracción. Si tienen cargas distintas, uno positivo y otro negativo, se van a atraer de forma inevitable. Como se suele decir, los polos opuestos siempre se atraen. Pasemos a la sección 2, circuitos y materiales conductores. Hasta ahora hemos hablado de cargas estáticas que se quedan en un sitio, pero ojo, la sociedad en la que vivimos funciona porque esa energía se mueve y viaja para encender desde casas hasta colegios. De hecho, la corriente eléctrica es justo eso, el movimiento organizado de estas cargas eléctricas. Pero claro, no van por ahí flotando por arte de magia. Necesitan un camino, una conexión específica por la que viajar. Con los rayos, la diferencia de carga es tan sumamente alta que la corriente consigue atravesar el mismísimo aire. Pero en el día a día, en algo más controlado, la carga va desde el polo positivo de una batería hasta el negativo, utilizando una autopista muy concreta, que normalmente es un cable metálico. Ahora bien, no todos los materiales se comportan igual ante este flujo de energía. Tenemos dos grandes categorías. Por un lado, los materiales conductores. Estos son como puertas abiertas, dejan que la corriente circule sin problemas. El cobre, el hierro, el agua salada o incluso nuestro propio cuerpo humano son conductores fantásticos. En el extremo opuesto están los materiales aislantes. Estos hacen de muro y bloquean el paso de la electricidad. Hablamos del plástico, la madera, la goma o el vidrio. Y menos mal que existen porque son precisamente los que usamos para protegernos de los accidentes eléctricos. Todo este rollo teórico cobra sentido cuando miramos un circuito eléctrico. Básicamente es como un equipo de 4 jugadores donde todos son imprescindibles. El primer jugador es el generador, como una pila, que se encarga de transformar otros tipos de energía en electricidad. El segundo son los cables conductores, que vendrían a ser las carreteras por donde viaja la corriente. El tercero es el interruptor, que hace de semáforo. Nosotros decidimos si la corriente pasa o se bloquea al instante. Y por último, los receptores. Las bombillas de casa, por ejemplo, son los encargados de recibir esa energía y convertirla en cosas útiles como luz, calor o sonido. Llegados a este punto, hagamos una pequeña pausa. Pensad en esto. ¿Qué otra fuerza invisible que convive con nosotros todos los días es capaz de atraer objetos de una forma tan espectacular? Pues esa respuesta nos abre la puerta de par en par a nuestra segunda fuerza protagonista de hoy. Sección 3. Los misterios del magnetismo. Vamos a cambiar de marcha y a centrarnos en esos materiales alucinantes que, de forma natural, tiran de los metales hacia ellos. El magnetismo es, en esencia, esa propiedad mágica que tienen ciertos materiales para atraer metales como el hierro. Lo curioso es que la propia naturaleza ya nos da imanes listos para usar, como la piedra magnetita.
Sin embargo, los seres humanos somos bastante ingeniosos y hemos llevado esto a otro nivel. Hoy en día fabricamos imanes artificiales usando hierro, cobalto o neodimio y creamos piezas con una potencia absolutamente increíble. Sea como sea el imán, siempre tiene dos zonas donde concentra toda su fuerza. Las llamamos el polo norte y el polo sur. ¿Os suena familiar? Claro, es la misma dinámica que vimos con la electricidad. Los opuestos, norte y sur, se atraen a lo bestia. Y los que son iguales, como norte con norte, se repelen. Es imposible juntarlos. Pero ojo al dato curioso. Si se coge un imán y se corta por la mitad, no te quedas con un norte por un lado y un sur por otro. Para nada. Al cortarlo, cada trocito automáticamente crea sus propios polos norte y sur. Así que terminas teniendo dos imanes más pequeñitos, pero que funcionan a la perfección. Ahora, lo realmente interesante de esto es cómo consiguen ejercer su poder. Porque un imán no necesita ni siquiera tocar un trozo de hierro para moverlo. Lo hace usando su campo magnético. Imagina una especie de burbuja, una zona de influencia totalmente invisible que envuelve al imán. Ese campo está formado por unas líneas de fuerza que van de un polo al otro, fluyendo constantemente. Y, lógicamente, la fuerza pega mucho más fuerte en las zonas cercanas a los polos y se va perdiendo poco a poco a medida que aumenta la distancia. Llegados a este punto, vamos a ampliar drásticamente la perspectiva. Vamos a salir del laboratorio para observar cómo estos mismos principios operan, literalmente, a escala planetaria. Porque resulta que vivimos encima de un imán de proporciones épicas. En el centro profundo de la Tierra hay un núcleo formado por una sopa hirviendo de metales, sobre todo hierro y níquel, girando sin parar. Y ese giro constante convierte a todo el planeta en un generador magnético bestial. Gracias a eso, la Tierra proyecta a su alrededor su propio campo magnético gigante. Lo más fascinante de todo el asunto es que los polos magnéticos de este enorme imán no cuadran exactamente con los polos geográficos que vemos en los mapas de toda la vida. Pero bajemos otra vez desde el espacio a nuestra rutina diaria. Las aplicaciones prácticas de este fenómeno son inmensas. Lleva siglos usándose en las brújulas, aprovechando ese campo magnético de la Tierra para la navegación. Hoy en día, la cosa es muchísimo más sofisticada. El magnetismo es clave para guardar información digital, en las bandas magnéticas de las tarjetas de crédito o en los ordenadores, almacenando los datos de forma segura. Y claro, también lo usamos en cosas súper cotidianas, como esas gomas en la puerta de la nevera para que cierre herméticamente o los broches invisibles de los bolsos. Nos rodea constantemente. Para cerrar, me gustaría dejar una última pregunta bastante provocadora. Si miramos a nuestro alrededor justo ahora, ¿cuántos imanes y cuántas corrientes eléctricas silenciosas hacen posible el mundo moderno en este mismo instante? Al comprender todas estas reglas, nos damos cuenta de que las fuerzas invisibles de la naturaleza siempre están ahí, tejiendo nuestra realidad diaria de forma discreta. Ojalá que este análisis sirva para ver el mundo con otros ojos y seguir explorando.